Vale, entonces, seguimos. Recta tangente a una función. Vale, entonces, cosas a tener en cuenta que uno no cae cuando hablamos de recta tangente. Por ejemplo, primer punto. Si la recta tangente es horizontal, entonces quiere decir, cuando una recta es horizontal, decimos que no tiene pendiente, dicho de otra forma, que su derivada es 0. ¿Vale? O también os lo pueden poner, no solo, o sea, os pueden decir, por ejemplo, que la recta tangente es paralela al eje X. Es otra forma de deciros que es horizontal. Más. Si una recta tangente es paralela a una recta que me invento igual a mx más n, entonces, ¿qué podemos decir? Que la derivada en el punto en cuestión es igual a la pendiente de la recta que me están dando. ¿Lo veis? O sea, si yo os digo, por ejemplo, dado una función, y os digo, calcular la recta tangente, que es paralela a una cierta recta. Lo que estoy diciendo es que cuando dos rectas son paralelas, su pendiente es el mismo. Es exactamente el mismo. Ejemplo, si yo tengo la... Para que cambie la pendiente ya no es paralela. Bueno, claro, pero fíjate que yo digo son paralelas. Si la pendiente... Claro, si yo tengo estas rectas, por ejemplo, O sea, para que estas dos rectas son diferentes, pero son paralelas. Claro, porque la pendiente es la misma. Correcto. Por eso digo, esto es para que caigáis en eso. Es bastante evidente, pero si uno no cae en igualar el pendiente de la recta que le están dando, igualarlo a la derivada de la función, básicamente te vas a encontrar con un pequeño problema. Si yo te digo, tengo una función y aquí tengo una recta y yo te pido, por ejemplo, calcula la recta tangente a esa función que sea paralela a esa recta, ¿no? Lo primero que tú vas a preguntar es decir, bueno, ¿y en qué punto, cuál es el punto de tangencia? Porque si te doy la función, pero no te doy el punto de tangencia, tangentes a la función hay infinitas, ¿no? Entonces se trata de buscar aquella recta se trata de buscar aquel punto cuya recta tangente a la función sea paralela a esta de aquí, ¿vale? Puede haber un punto de tangencia, puede haber más de un punto de tangencia. Si esto, por ejemplo, sigue oscilando, pues mira, aquí hay otra, que es paralela a esta. ¿Vale? O sea, que puntos de tangencia pueden haber tantos como tantas rectas paralelas haya, o tantas rectas tangentes haya esa recta paralela que estamos, ¿no? ¿Sí? A lo que voy es que cogemos la función, la derivamos y la igualamos a la pendiente de dicha recta. Y con esta condición de aquí puedo, por ejemplo, sacar el punto de tangencia. Estos son ejercicios que os van a caer. ¿Vale? O sea, esto es otro ejercicio que os va a caer para casa. Pregunta. Pues la derivada igualada a la pendiente, sacas el punto en el cual es el punto ese que te tiene de haber dado, pero no nos ha dado. Correcto. ¿Y cómo lo calculas?
justamente a partir de aquí. O sea, Claro, fíjate que eso es un número que yo voy a saber. ¿Vale? Esto es una derivada que va a depender de x. Vale. Y esa x es... La resolución es ese punto o puntos de tangencia. ¿Vale? Esto lo estoy poniendo como muy en plan, muy esquemático, ¿no? Pero luego, a la hora de hacerlo, ya lo veréis más claro, ¿eh? Pero bueno, son pequeñas notaciones que estoy dejando que en muchos libros no lo ponen, ¿eh? Y forman parte de los ejercicios. Pero bueno, siempre refrescar estas ideas siempre ayuda, ¿eh? Y otra cosa, otra parte importante es, a veces nos dan información sobre el ángulo. Si el ángulo que forma la recta tangente con el eje X es alfa, entonces puedo imponer esta igualdad. Aquí pasa lo mismo. Si a mí esta recta tangente me da el ángulo que forma con el eje X, o sea, si yo sé cuál es el ángulo de inclinación de la recta tangente con el eje X, automáticamente conozco la derivada en incierto. Dicho de otra forma, puedo conocer el punto de tangencia sabiendo el ángulo que forma dicha recta tangente. Yo no sé qué ecuación tiene, pero sé qué ángulo forma. ¿Vale? Fijaros que con estas dos condiciones son posibles formas de sacar el punto de tangencia. ¿Sí? ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? ¿De momento no? Vale. Pues ahora vamos a explotar un poco esta condición de aquí. Porque ahora vamos a hablar de crecimiento y extremos relativos. Es lo que se conoce como monotonía de una función. Vale, ¿qué es la monotonía de una función? La monotonía de una función es básicamente el estudio de la función en el que yo puedo analizar si la función crece o la función decrece. Y está directamente relacionada con su derivada. ¿Vale? Entonces, podemos imponer, si yo tengo una función, vamos a esta función de aquí, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, que hay ciertas regiones ciertos intervalos donde la función puede crecer o donde la función puede crecer. Puede ser simplemente que la función crezca desde el menos infinito hasta el más infinito, o que crezca del menos infinito al más infinito. O sea, puede ser todo creciente, puede ser toda decreciente, o puede crecer en una parte y decrecer en otra. ¿Vale? Entonces, vamos a imponer que si f' de x es mayor que 0, si f' de x es mayor que 0, entonces podemos decir que f de x crece en el intervalo donde se cumple esta condición. Es decir, todos aquellos puntos
todos aquellos puntos que cumplen, que la derivada es positiva, en todos aquellos puntos que se cumple eso, yo puedo asegurar que en todos esos puntos la función crece. Sí, fijaros que aquí yo sé dibujar la función y claro, uno ya con la función dibujada puede decir dónde se crece o dónde no crece, ¿eh? Pero si no la tuvierais visualmente y solo supierais estas características, medio a ciegas podríais saber si crece o decrece. Si f' de x es menor que 0, entonces f de x crece. Voy a hacer un pequeño ejemplo de esta parte para que veáis un poco cómo se puede tratar esto. Pero antes os pondré la última cara. ¿Qué ocurre cuando es 0? Si f' de x es igual a 0, sabemos que la recta tangente es horizontal. ¿Cierto? Pues bien, cuando eso ocurre, la función ni crece ni decrece. Se queda, digamos, podemos decir que se queda, es como el punto más alto de una montaña rusa, ¿vale? O el punto más bajo. O sea, este punto de aquí equivale a decir que la función se puede encontrar o en este punto o en este punto. ¿Vale? En estos dos casos, la derivada se anula. La derivada se anula. Lo que nos podemos fijar es que, por ejemplo, a la izquierda, fijaros que la función decrece, porque la pendiente en cada punto se va inclinando hacia la horizontal, con lo cual aquí la función está decreciendo. Sí, o sea, fijaros que aquí digamos al revés, crece, decrece, ¿vale? O sea, en esta región de aquí, la función crece y de aquí a aquí la función decrece, ¿vale? Pues bien, cuando pasa de crecer a decrecer, es lo que se conoce como un máximo, ¿vale? Aquí en este punto de aquí hablamos de máximo, y en cambio cuando pasa de decrecer a crecer, hablamos de un mínimo. Pero esto son máximos relativos. Y eso es un mínimo relativo. Pero ojo con esto, porque esto quiero que lo apuntéis bien. La condición necesaria para que una función tenga un máximo o un mínimo relativo es que su derivada sea cero. Ojo, ojo, ojo con esta condición de aquí. Estoy diciendo que, fijaros, digo, condición necesaria. ¿Qué quiere decir condición necesaria? Quiere decir que si una función se deriva en un punto, ¿vale? Y esta derivada se anula, y yo imaginaros que encuentro los valores de x que cumple esta derivada, ¿vale? ¿Puedo asegurar que realmente esos puntos sean máximos o mínimos relativos necesariamente? Respuesta: no. No. O sea, lo que dice cuando hablamos de condición necesaria quiere decir que para que un punto sea máximo o mínimo relativo, debe cumplir esto.
pero si lo cumple, no te asegura que sea máximo mínimo. ¿Vale? Lo que sí podemos decir es que para asegurar que realmente es máximo mínimo, tiene que haber un cambio de monotonía a izquierda y a derecha de ese punto. Es decir, para asegurar que sea un extremo relativo, es decir, máximo o mínimo, debe haber un cambio, debe existir un cambio en la monotonía, es decir, decrecimiento alrededor de dicho punto o dichos puntos. No sé si me seguís. Voy a poner un ejemplo ahora para que lo veáis más claro. Ya de paso, os voy a poner una función, vamos a estudiar su monotonía, vamos a estudiar sus extremos relativos y veréis a qué me refiero. ¿Vale? Pero esta parte es importante porque la gran parte de personas se creen que cuando les piden calcular los extremos relativos de una función, uno lo primero que hace es coge la función, la deriva, la iguala a 0, resuelve la ecuación y se queda tan ancho. ¿Vale? Y lo único que ha encontrado al resolver esta ecuación son los posibles extremos relativos. Pero posibles no quiere decir seguro que son. ¿Vale? Hay que asegurarse. Por eso pongo condición necesaria, no suficiente. ¿Preguntas? ¿De momento? No, ¿no? Venga, ejemplo 2. Ejemplo 2. Pongo la función. Voy a poner la función, por ejemplo, x al cubo menos 3x. ¿Vale? Y yo os voy a pedir aquí, quiero que estudiar la monotonía y hallar los extremos relativos. ¿Vale? Vale, fijaros. Estudiamos la monotonía, ¿vale? ¿Cómo se estudia la monotonía? Bueno, la monotonía se puede hacer de varias formas. La primera forma, lo primero que podemos hacer es directamente decir, vale, voy a ver en qué puntos crece. Y para saber en qué puntos crece, yo sé que f de x crece si f' de x es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, vamos a coger y vamos a derivar la función. La voy a derivar. Al derivarla me queda 3x al cuadrado menos 3. Y ahora, el 3x al cuadrado menos 3 tiene que ser mayor que 0. Dicho de otra forma, debo resolver esta inecuación. Y ahora es cuando os acordáis de, hostia, suerte que el Nacho me hizo pasar por la fase de las inecuaciones. Y en aquel momento decía, hostia, es que tener que volver a pasar por eso, pero es cuando aquí diréis, benditas inecuaciones. ¿Vale? Hay otra forma de hacerlo, lo haré de las dos formas. Vosotros elegís, vosotros podéis elegir cualquiera de las dos. Vale. Entonces, hay un mosquito que se ha puesto justo encima del término desigual. Vale, ¿cómo resuelvo esta inecuación? A ver si os acordáis. Para resolver esta inecuación, lo primero que yo hago, ¿os acordáis? Era
resolver la igualdad, ¿verdad? Resolver la igualdad, esto de aquí, si lo resolvéis, os queda el 3 saco factor común, lo igual a 0, y esto me da los resultados, más menos 1, ¿vale? ¿Y ahora qué hacía con esto? Ahora lo que hacía con esto es marco menos 1, marco el 1, infinito, menos infinito, y ahora lo que hago es cojo un valor que esté entre el menos infinito y el menos 1, luego otro que esté entre el menos 1 y el 1 y otro que esté entre el 1 y el infinito. Y los coloco en mi inecuación. Si cumple la inecuación, ese intervalo forma parte de la solución. Fijaros que si cojo aquí, por ejemplo, cojo el menos 2, lo coloco aquí, menos 2 al cuadrado será 4, por 3, 12, 12 menos 3 será 9, 9 es mayor que 0, por lo tanto esta reacción sí pertenece. Esta, ya veremos, esta la puedes comprobar que no, y esta finalmente será que sí. Por lo tanto, ya podemos contestar a la respuesta. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento de la función? Pues son aquellos intervalos que cumplen esta desigualdad. Por lo tanto, el intervalo son todos aquellos puntos que pertenecen al siguiente intervalo, de menos infinito hasta el menos 1, unión de 1 hasta el infinito. Incluyendo el menos 1 y el 1, respuesta no. No. Por lo tanto, aquí podemos decir f de x crece en todos aquellos valores de x que pertenecen a este intervalo. Fijaros que la respuesta a la pregunta de en qué intervalo la función decrece casi sale sola ya, ¿no? ¿En qué intervalo crees que la función va a decrecer? En el intervalo menos 1, 1. ¿Cómo lo podemos saber? Haríamos lo mismo, cogemos la derivada y ahora ponemos que sea menor que 0. Pero es que si en estos intervalos me sale que era mayor que 0, en este me sale que era lo contrario. Por lo tanto, aquí es donde la función va a decrecer. ¿Preguntas? ¿Vale? Por lo tanto, comprobarlo en casa, ¿eh? Pero f de x decrece en aquellos puntos de la x que pertenecen al intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí? Vale, pues ya que estamos puestos, ahora ya hemos hecho la monotonía, por lo tanto lo que podemos decir es que la función crece de menos infinito a menos 1 y crece de 1 a infinito. Y decrece de menos 1 a 1. ¿Vale? Ahora nos falta calcular los extremos relativos. Pero podéis hacer una idea de cuáles van a ser los extremos relativos. Podéis hacer una idea de cuáles van a ser. Fijaros, los extremos relativos hemos dicho que deben cumplir, para que lo sean, vamos a poner aquí posibles
extremos relativos, debe cumplir que la derivada sea 0. Pero mi derivada es esta de aquí. Y que sea igual a 0 es lo que hemos hecho aquí. Por lo tanto, esto nos ha llevado a estos posibles extremos relativos, ¿vale? Fijaros una cosa, que el x igual a 1 y x igual a menos 1 son solo, digamos, las coordenadas x de los posibles extremos relativos, ¿vale? Si a mí me piden un extremo relativo, me están pidiendo un punto en el plano, es decir, coordenada x y coordenada y. Pero como tengo que asegurarme que realmente son relativos, pues claro, cumplen la condición de que la derivada es 0, pero ¿cómo puedo estar seguro de que realmente son extremos relativos? Pues analizando si hay un cambio de monotonía a izquierda y a derecha. Y esto lo hacemos, una técnica, es un método que es lo que se conoce como el estudio. Hay otro, estudio del signo de f' de x. Aunque ya repito que creo que ya lo tengo bastante claro, pero ya os quedáis así con el método, ¿vale? Cogemos y vamos a montar la siguiente tabla. Arriba pongo los intervalos de x y abajo voy a calcular la derivada en esos intervalos, ¿vale? Claro, ¿qué intervalos voy a coger? Los intervalos que yo voy a coger son justamente aquellos intervalos que están marcados por estos puntos que acabo de encontrar. O sea, cogeré de menos infinito a menos 1, cogeré el menos 1 suelto, luego de menos 1 a 1, y luego de 1, el 1, perdón, y de 1 a infinito. ¿Vale? Y lo que voy a hacer básicamente ahora es, vale, yo conozco la imagen de la derivada de menos 1 y de 1, eso ya lo conozco. ¿Cuánto es la imagen de la derivada en menos 1 y 1? 0, ¿verdad? Básicamente es que lo he hecho aquí. He derivado, lo igual a 0 y he resuelto. Por lo tanto, si hago el camino opuesto, su derivada tiene que ser 0. Entonces, lo que me voy a preguntar ahora es, ¿cuánto vale su derivada a la izquierda de menos 1? ¿Y cuánto vale su derivada a la derecha de menos 1? Voy a preguntarme, o sea, me interesa saber qué ocurre a izquierda y a derecha del menos 1 y a izquierda y a derecha de 1. ¿Vale? Así que lo único que tengo que hacer yo, que es un poco lo que hemos hecho ahí, es decir, vale, esto por ejemplo, esto va muy bien, aquí ya con esto prácticamente lo puedes contestar, pero esto va muy bien, por ejemplo, si os piden directamente los extremos relativos. ¿Qué hacemos? Una vez ya tengo mi intervalo y tengo mi función derivada, que es esta de aquí, ahora lo que hago es, digo, vale, pues igual que antes, cojo un punto que está en este intervalo, lo sustituyo en la derivada y si me da positiva, digo que ahí hay crecimiento, que en este caso lo pongo. Y el crecimiento lo simbolizo con una flecha hacia arriba. Si es positivo, flecha hacia arriba. ¿Me seguís? De hecho, fijaros, entre menos infinito y el menos 1 he cogido el menos 2, el menos 2 no he visto que nos daban 9 si no recuerdo mal. Sí, todo eso de la tabla tenemos que probar. Ya lo hemos hecho antes. Esto es simplemente... Ahí está. Ahí está.
para que se vea más claro. Pero sí, estamos haciendo lo mismo, solo que por eso por eso os he dicho que hay dos formas de hacerlo. Esta es una forma que a mí me gusta mucho porque lo engloba todo. Aquí podemos ver rápidamente el crecimiento mucho más fácil que allí y podemos ver directamente los posibles extremos relativos. Entonces, fijaros, entre menos 1 y 1, si cojo por ejemplo el 0 y pongo el 0, me queda que menos 3. Y menos 3 es negativo, por lo tanto, decrece. ¿Me seguís? Y luego finalmente me queda el 1, que si en el 1 lo volvéis a hacer, volverá a salir otra vez positivo. Entonces aquí, como os explicaba, se ve muy claro dónde la función crece y dónde la función decrece. Pero no solo eso, sino que además ya podemos decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo relativo. ¿Cuál será el máximo relativo? El menos 1. Además, fijaros la forma, sube y baja. ¿Y cuál será el mínimo relativo? El 1. Ya solo nos queda una última cosa para rematar la jugada. Es lo que os explicaba hace un momento. Cuando nos piden los extremos relativos, no basta con dar simplemente la coordenada x. Yo debo dar todo el punto en sí. O sea, debo dar su coordenada x y su imagen correspondiente. Eso quiere decir que ahora que ya estoy seguro que son máximos, ahora sí que son extremos relativos. Pues lo único que tengo que hacer ahora es coger y calcular las imágenes de 1 y de menos 1. ¿Vale? Que esto lo podemos hacer. Aquí, por ejemplo. ¿Cuánto vale la imagen de 1? La imagen de 1, ojo, no vayáis a la derivada, porque si la derivada la hacéis otra vez. Vais a la función normal. ¿Me seguís? Lo que he hecho ahora, estoy calculando la imagen de 1. ¿Vale? Que sustituye la función original. Y ahora vamos con la imagen de menos 1. Esto me queda menos 1 y esto me queda más 3. 2. Así que ¿cuáles son los puntos de, o sea, cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Pues mira, lo podemos poner aquí arriba. El máximo, podemos decir, f de x tiene un máximo en el punto, pues fijaros, en el menos 1, 2. Y f de x tiene un mínimo en el 1 menos 2. ¿Preguntas? Esto que os estoy explicando nos empieza a completar más el estudio de una función. Acordaos que cuando hablamos de estudio de una función empezamos a hablar de asíntotas, de puntos de corte. Esos puntos son importantes, pero no me explican, por ejemplo, cómo calcular de una forma rápida el crecimiento o los posibles puntos de
con los posibles extremos relativos. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? ¿Pregunta bien? Entonces la respuesta sería el extremo relativo máximo está en... Lo puedo bien. Vale. El máximo relativo está en el -1, 2 y el mínimo está en el 1, -2. Sí, claro.